Sesgo de confirmación. El sesgo de confirmación es la tendencia de nuestra mente a buscar, interpretar y recordar información de una manera que confirme nuestras creencias o hipótesis preexistentes. No es simplemente un error de juicio, es un mecanismo de defensa del ego. El cerebro detesta la disonancia cognitiva, ese malestar que sentimos cuando la realidad contradice lo que pensamos. Para evitarlo, actuamos como jueces corruptos que solo aceptan pruebas a favor de su veredicto. En la era de los algoritmos y las redes sociales, este sesgo se vuelve peligroso porque nos encierra en burbujas donde nuestra visión del mundo nunca es desafiada, haciéndonos creer que todos piensan como nosotros. Efecto Dunning-Kruger. Este es un sesgo cognitivo según el cual las personas con escasa habilidad o conocimiento en un área específica tienden a sobreestimar drásticamente su propia competencia. Paradójicamente, quienes menos saben son los que más seguros se sienten de su conocimiento. Esto ocurre porque no poseen la base necesaria para reconocer su propia incompetencia. Por otro lado, los expertos suelen sufrir el efecto contrario, subestimando su capacidad al asumir que lo que es fácil para ellos también lo es para los demás. Es la razón por la que en una discusión, la persona más ignorante suele ser la más ruidosa y tajante. Sesgo de disponibilidad. Nuestra mente estima la probabilidad de que algo ocurra basándose en la facilidad con la que podemos recordar ejemplos similares. El cerebro confunde la facilidad de recuerdo con la frecuencia real. Si vemos muchas noticias sobre accidentes aéreos, sentiremos que volar es extremadamente peligroso, aunque estadísticamente sea mucho más seguro que viajar en coche. Priorizamos lo reciente, lo impactante y lo emocional sobre los datos fríos. Es un atajo mental que en el pasado nos ayudaba a reaccionar ante peligros inmediatos, pero que hoy distorsiona nuestra percepción de los riesgos globales. Efecto de anclaje. El efecto de anclaje ocurre cuando nuestra mente se queda pegada a la primera pieza de información que recibe al tomar una decisión. Ese primer dato se convierte en el punto de referencia o ancla con el que comparamos todo lo demás. En una negociación de precio, la primera cifra mencionada condiciona todo el proceso posterior. Si ves un reloj de $1000 y luego uno de 200, el segundo te parecerá una ganga, aunque su valor real sea de 50. Tu cerebro no analiza el valor absoluto, sino la relación con el ancla inicial. Heurística de afecto. Este sesgo describe cómo nuestras emociones influyen en nuestras decisiones y percepciones de riesgo. Si nos gusta algo, tendemos a minimizar sus riesgos y maximizar sus beneficios. Por el contrario, si algo nos genera rechazo, exageramos sus peligros y desestimamos sus ventajas. El cerebro no es una calculadora lógica, es un órgano emocional que decide primero cómo se siente respecto a algo y luego busca razones lógicas para justificar ese sentimiento. Es la base de por qué es tan difícil cambiar de opinión mediante datos cuando hay una emoción fuerte de por medio. Sesgo de supervivencia. Se trata de un error lógico que consiste en concentrarse en las personas o cosas que superaron un proceso de selección e ignorar a aquellas que no lo hicieron, simplemente porque no son visibles. A menudo escuchamos historias de éxito de personas que dejaron la universidad para fundar empresas millonarias y concluimos que ese es el camino al éxito. Olvidamos a los miles que hicieron lo mismo y fracasaron, porque ellos no dan entrevistas. Este sesgo nos lleva a crear fórmulas de éxito basadas en datos incompletos, ignorando que el fracaso suele ser más informativo que la victoria. Efecto halo. El efecto halo es la tendencia a juzgar el carácter global de una persona basándose en un solo rasgo positivo, generalmente el atractivo físico. Si percibimos a alguien como guapo o agradable, nuestro cerebro asume automáticamente que también es inteligente, bondadoso o digno de confianza. Es una generalización errónea donde una sola característica brilla tanto que ilumina, o nubla, todo lo demás. Este sesgo tiene un impacto profundo en entrevistas de trabajo, juicios legales y marketing, donde asociamos la estética con la calidad moral. Sesgo de autoservicio.
Es la tendencia a atribuir nuestros éxitos a factores internos, como nuestra habilidad o esfuerzo, mientras que atribuimos nuestros fracasos a factores externos, como la mala suerte o la culpa de otros. Si ganamos un examen, es porque somos inteligentes; si lo perdemos, es porque el profesor nos tiene manía o el examen era injusto. Es un mecanismo de protección de la autoestima. Aunque nos ayuda a mantener la confianza, nos impide aprender de nuestros errores y asumir la responsabilidad necesaria para crecer. Efecto de mera exposición. Este sesgo explica por qué tendemos a desarrollar una preferencia por las cosas simplemente porque estamos familiarizados con ellas. Cuanto más vemos algo o a alguien, más nos gusta. El cerebro interpreta la familiaridad como seguridad. Es la herramienta principal de la publicidad repetitiva y de la industria musical. No nos gusta la canción porque sea buena, sino porque la hemos escuchado tantas veces que nuestro cerebro la reconoce sin esfuerzo, lo que genera una sensación placentera de control y previsibilidad. Falacia del costo hundido. Es la tendencia a continuar con un esfuerzo, una relación o una inversión simplemente porque ya hemos dedicado tiempo, dinero o energía en ella, incluso cuando los datos actuales indican que lo más razonable sería abandonar. El cerebro detesta la pérdida y siente que retirarse equivale a admitir un fracaso absoluto. Preferimos seguir perdiendo en un proyecto sin futuro antes que aceptar que lo invertido ya se ha ido para siempre. Este mecanismo era útil cuando los recursos eran escasos y la perseverancia era cuestión de vida o muerte, pero en el mundo moderno nos encadena a trabajos que odiamos, carreras que no nos gustan o inversiones que nos arruinan. Efecto de encuadre. Nuestra mente es extremadamente sensible a la forma en que se presenta la información. No nos importa solo el qué, sino el cómo. Una misma realidad puede parecernos positiva o negativa dependiendo de las palabras que se utilicen para describirla. Por ejemplo, preferimos comprar una carne que se describe como 90% libre de grasa que una que se describe con un 10% de grasa, aunque sean exactamente lo mismo. El cerebro busca atajos emocionales y responde a la carga semántica de los mensajes. Es una herramienta poderosa de manipulación en el marketing y la política, donde el encuadre de una noticia puede cambiar drásticamente la opinión pública sin alterar un solo dato objetivo. Efecto Barnum o efecto Foure. Es el fenómeno por el cual las personas dan altas calificaciones de precisión a descripciones de su personalidad que supuestamente han sido adaptadas específicamente para ellas, pero que en realidad son tan vagas y generales que podrían aplicarse a casi cualquier persona. Es la base sobre la que se sustenta la astrología, los horóscopos y muchos tests de personalidad pseudocientíficos. El cerebro tiene una necesidad intrínseca de encontrar orden y significado en el caos, y por eso selecciona la información que encaja con su autoimagen e ignora la que no. Queremos sentirnos especiales y comprendidos, y nuestra mente está dispuesta a llenar los vacíos de una descripción ambigua para que parezca un retrato exacto de nuestra alma. Sesgo de optimismo. Este sesgo nos lleva a creer que tenemos menos probabilidades de experimentar eventos negativos y más probabilidades de éxito que el promedio de las personas. Es la razón por la que seguimos fumando pensando que el cáncer le dará a otros, o por la que nos casamos convencidos de que nuestro matrimonio será el que no termine en divorcio. Desde una perspectiva evolutiva, este optimismo irracional fue un motor de supervivencia. Sin él, nuestros ancestros difícilmente se habrían arriesgado a explorar nuevos territorios o a enfrentar peligros desconocidos. Sin embargo, en el presente, puede llevarnos a una falta de previsión peligrosa y a ignorar advertencias de riesgo fundamentales para nuestra salud y finanzas. Hipótesis del mundo justo. Es la tendencia cognitiva a creer que el mundo es un lugar donde las personas reciben lo que merecen. Necesitamos creer que las acciones nobles son recompensadas y las malvadas son castigadas para sentir que tenemos cierto control sobre nuestro destino. El problema es que este sesgo nos lleva a culpar a las víctimas de tragedias o injusticias, asumiendo que deben haber hecho algo para provocar su desgracia.
Es un mecanismo de defensa para reducir la ansiedad que nos produce saber que el mundo puede ser caótico, injusto y azaroso. Preferimos pensar que la víctima tuvo la culpa antes que aceptar que algo similar podría pasarnos a nosotros sin motivo alguno. Sesgo de retrospectiva. También conocido como el efecto de yo ya lo sabía. Es la inclinación a ver eventos pasados como predecibles en el momento en que ocurrieron, aunque en realidad no hubiera base para predecirlos. Una vez que algo sucede, nuestro cerebro reescribe la memoria para que el resultado parezca lógico e inevitable. Este sesgo distorsiona nuestra capacidad de aprender de las decisiones pasadas, ya que nos hace creer que somos mejores vaticinando el futuro de lo que realmente somos. Nos hace juzgar con dureza a los líderes o a nosotros mismos por no haber previsto crisis que, en realidad, solo parecen obvias ahora que ya han pasado. Efecto de foco. Es la tendencia a sobreestimar cuánto notan los demás nuestra apariencia o nuestras acciones. Creemos que estamos en el centro de un escenario y que cada pequeño error, mancha en la ropa o comentario desafortunado es observado y juzgado por todos a nuestro alrededor. En realidad, la mayoría de las personas están demasiado sumergidas en su propio efecto de foco como para prestar atención a los detalles de los demás. Este sesgo genera una ansiedad social innecesaria y es un remanente de nuestra vida en tribus pequeñas, donde el juicio del grupo era vital para no ser expulsado y morir en soledad. Maldición del conocimiento. Este sesgo ocurre cuando una persona, al comunicarse con otros, asume inconscientemente que los demás tienen los mismos antecedentes y base de conocimientos para entenderla. Una vez que sabemos algo, nos resulta casi imposible recordar cómo era no saberlo. Esto crea barreras de comunicación enormes entre expertos y principiantes, o entre profesores y alumnos. El cerebro borra las huellas del proceso de aprendizaje y da por sentado que ciertas ideas son evidentes por sí mismas, lo que genera frustración y malentendidos. Es la incapacidad de la mente para simular con precisión un estado de ignorancia que ya ha superado. Efecto del falso consenso. Es la tendencia a sobreestimar cuánto comparten los demás nuestras opiniones, creencias y valores. Creemos que nuestra forma de ver el mundo es la norma y que quienes no están de acuerdo con nosotros son una minoría o están mal informados. Este sesgo se alimenta de nuestra tendencia a rodearnos de personas similares, lo que refuerza la ilusión de que nuestras ideas son las correctas y universales. Es un mecanismo que fortalece la cohesión del grupo interno, pero que dificulta enormemente la empatía y la comprensión de perspectivas ajenas en una sociedad diversa. Sesgo de negatividad. El cerebro humano está programado para dar mucho más peso a las experiencias negativas que a las positivas. Evolutivamente, era más importante recordar dónde estaba el depredador que dónde estaba la fruta dulce. Un solo comentario crítico puede arruinar nuestro día aunque hayamos recibido 10 elogios previos. Sentimos el dolor de una pérdida financiera con mucha más intensidad que la alegría de una ganancia equivalente. Esta asimetría emocional nos mantiene en un estado de alerta constante, priorizando las amenazas sobre las oportunidades, lo que en el mundo moderno se traduce en estrés crónico y una visión del mundo a menudo más oscura de lo que dictan los hechos. Analizador-V1. Gem personalizada. Efecto espectador. Este fenómeno describe cómo la probabilidad de que alguien ayude a una persona en una situación de emergencia disminuye a medida que aumenta el número de observadores. El cerebro entra en un estado de difusión de la responsabilidad. Pensamos que si hay mucha gente presente, alguien más capacitado o con más iniciativa intervendrá. Para nuestros ancestros, actuar de forma individual frente a un peligro desconocido podía ser fatal. La prudencia dictaba esperar la reacción del grupo. En el mundo moderno, esto se traduce en una parálisis colectiva donde todos esperan una señal que nadie da, asumiendo erróneamente que la inacción de los demás significa que la situación no es grave. Sesgo de autoridad. Es la tendencia a otorgar un valor excesivo a la opinión de una figura de autoridad, incluso cuando su conocimiento no tiene relación con el tema en cuestión.
El cerebro busca atajos de confianza para ahorrar energía. Si alguien proyecta poder o estatus, asumimos automáticamente que tiene razón. Evolutivamente, seguir al líder de la tribu era una estrategia de supervivencia que garantizaba el orden y la cohesión. Hoy, este sesgo nos hace vulnerables a la manipulación experta o a aceptar ideas absurdas simplemente porque vienen acompañadas de un título, un uniforme o una presencia imponente en redes sociales. Sesgo de grupo. También conocido como favoritismo endogrupal, es la tendencia a valorar de manera más positiva y dar un trato preferencial a los miembros de nuestro propio grupo en comparación con quienes percibimos como externos. Nuestra mente está diseñada para ser tribal. Históricamente, la lealtad al grupo propio era la única garantía de protección contra amenazas externas. El cerebro segrega oxitocina al interactuar con quienes consideramos iguales, pero activa la amígdala, la región del miedo, ante lo que percibe como diferente. Esto genera una división artificial entre nosotros y ellos, dificultando la cooperación global y alimentando prejuicios irracionales basados en la identidad. Error de atribución fundamental. Es el sesgo por el cual tendemos a explicar el comportamiento de los demás basándonos únicamente en su personalidad o carácter, mientras ignoramos por completo las circunstancias externas que podrían estar influyendo. Si alguien llega tarde a una cita, asumimos que es irresponsable. Si llegamos tarde nosotros, lo atribuimos al tráfico o a un imprevisto. Es una asimetría lógica donde juzgamos a los demás por sus actos y a nosotros mismos por nuestras intenciones. El cerebro prefiere etiquetas simples y estables sobre las personas porque son más fáciles de procesar que la complejidad infinita de las situaciones cambiantes. Efecto de denominación. Este sesgo explica por qué es más probable que gastemos dinero cuando lo tenemos en monedas o billetes pequeños que cuando tenemos un billete de gran valor. Aunque la cantidad total sea la misma, el cerebro percibe el billete grande como una unidad de valor sagrada que debe ser preservada, mientras que el cambio pequeño se siente como algo residual o desechable. Es una distorsión en la percepción del valor absoluto que nos hace perder la noción del gasto hormiga. Es el resultado de una mente que todavía lucha por cuantificar el valor en un mundo de abstracción financiera, aferrándose a la forma física del recurso. Efecto de dotación. Tendemos a asignar un valor significativamente mayor a las cosas simplemente porque nos pertenecen. Una vez que algo entra en nuestra esfera de propiedad, el cerebro lo integra como parte de su identidad. Pediríamos más dinero por vender una taza que hemos usado durante un año del que estaríamos dispuestos a pagar por comprar esa misma taza si fuera de otro. Perder algo que poseemos activa las mismas áreas cerebrales relacionadas con el dolor físico. Es un instinto de protección de recursos que, en el pasado, evitaba que nos desprendiéramos de herramientas vitales para nuestra subsistencia, pero que hoy nos hace acumular objetos inútiles. Sesgo de escasez. Valoramos más aquello que percibimos como limitado o difícil de obtener. Cuando algo se vuelve escaso, el cerebro activa una respuesta de urgencia que nubla el juicio racional. El miedo a perder la oportunidad de obtener un recurso activa el instinto de acaparamiento. Los ancestros que corrían a recolectar los últimos frutos de la temporada tenían más probabilidades de sobrevivir al invierno. En la actualidad, el marketing utiliza este sesgo de forma constante mediante ofertas por tiempo limitado o stock bajo, forzándonos a tomar decisiones de compra impulsivas bajo la ilusión de que estamos ante una oportunidad única que no se repetirá. Reactancia. Es la respuesta emocional y cognitiva que surge cuando sentimos que alguien o algo está amenazando nuestra libertad de elección. Cuando percibimos que nos están prohibiendo una acción o forzando a tomar una postura, el cerebro reacciona con un deseo intenso de hacer exactamente lo contrario para reafirmar su autonomía. Es un mecanismo de defensa contra el control externo. Si una regla se percibe como arbitraria o injusta, la reactancia nos impulsa a la rebeldía, incluso si la opción prohibida no era realmente importante para nosotros.
Es la razón por la que las prohibiciones estrictas a menudo generan el efecto opuesto al deseado. Sesgo de punto ciego. Es la capacidad de reconocer fácilmente los sesgos cognitivos en el comportamiento de los demás, mientras somos incapaces de detectar la influencia de esos mismos sesgos en nuestro propio juicio. Creemos que somos objetivos, racionales y libres de prejuicios, y que solo los demás están sesgados por sus intereses o emociones. El cerebro protege nuestra autoimagen ocultando sus propios procesos de razonamiento defectuosos. Es el sesgo de los sesgos. Esta ceguera interna hace que las discusiones sean tan difíciles, ya que cada parte está convencida de que su visión es la única realidad sin distorsiones, mientras que la del oponente es puro prejuicio. Efecto de arrastre. También llamado efecto bandwagon, es la tendencia a hacer o creer algo simplemente porque muchas otras personas lo hacen o lo creen. El cerebro utiliza la opinión de la mayoría como una prueba de verdad para ahorrar el esfuerzo de analizar la información por sí mismo. Para nuestros antepasados, separarse de la opinión del grupo era peligroso, seguir a la masa garantizaba la aceptación y la seguridad. Sin embargo, esto puede llevar a la adopción masiva de ideas erróneas o modas absurdas. El hecho de que millones de personas crean en algo no lo hace verdadero, pero nuestro cerebro social tiene dificultades para procesar esa distinción lógica. Sesgo de ilusión de control. Es la tendencia de los seres humanos a creer que pueden influir o controlar eventos que son, por naturaleza, puramente aleatorios o dependientes de factores externos fuera de su alcance. El cerebro tiene una aversión profunda a la incertidumbre y al caos. Necesitamos creer que tenemos el volante de nuestra vida, incluso cuando el camino es pura suerte. Es la razón por la que lanzamos los dados con más fuerza cuando queremos un número alto o por la que los inversores creen que sus rituales personales pueden predecir el comportamiento del mercado. Esta ilusión nos proporciona la confianza necesaria para actuar en entornos impredecibles, pero también nos vuelve vulnerables a la frustración y a riesgos innecesarios cuando el azar nos recuerda nuestra verdadera insignificancia. Efecto Zeigarnik. Este fenómeno psicológico describe cómo nuestro cerebro recuerda mucho mejor las tareas interrumpidas o inacabadas que las tareas que ya hemos completado. Cuando dejamos algo a medias, nuestra mente mantiene un nivel de tensión cognitiva constante, un recordatorio en segundo plano que nos empuja a cerrar el ciclo. Evolutivamente, esto aseguraba que no olvidáramos recolectar el agua o terminar la casa una vez iniciada. En el mundo moderno, los guionistas de series y los diseñadores de videojuegos utilizan este sesgo magistralmente mediante los finales abiertos o las listas de tareas pendientes, manteniendo nuestro cerebro en un estado de alerta que solo se calma cuando logramos poner el punto final. Sesgo de unidad. Tenemos una tendencia natural a querer completar una unidad determinada de una tarea o un objeto. Si nos sirven una ración de comida, sentiremos la necesidad de terminar el plato, independientemente de si ya estamos saciados. Si empezamos un capítulo de un libro, nuestro cerebro nos pedirá llegar hasta la última página antes de dormir. Este sesgo está ligado a nuestra búsqueda de cierre y eficiencia. El problema es que, en un entorno de abundancia, el sesgo de unidad nos lleva a consumir más de lo que necesitamos, simplemente porque la presentación visual de lo que tenemos delante nos sugiere que esa es la cantidad correcta. Sesgo de información. Es la creencia errónea de que cuanta más información tengamos, mejores decisiones tomaremos, incluso cuando esa información adicional es irrelevante para el resultado final. El cerebro equipara la acumulación de datos con la reducción del riesgo. Sin embargo, a menudo el exceso de información solo sirve para confundirnos o para reforzar prejuicios previos, generando una parálisis por análisis. En la era de Internet, este sesgo nos lleva a investigar infinitamente antes de realizar una compra sencilla, perdiendo un tiempo valioso en detalles que no alterarán nuestra satisfacción final, buscando una certeza absoluta que la información nunca puede proporcionar por sí sola. Efecto de la víctima identificable.
Nuestra empatía se activa de forma mucho más potente ante el sufrimiento de una sola persona con nombre y rostro que ante estadísticas de tragedias que afectan a miles de individuos. El cerebro humano no está diseñado para procesar el dolor a gran escala, los números grandes se vuelven abstractos y pierden su carga emocional. Una sola historia personal nos moviliza porque nuestro sistema límbico puede identificarse con un individuo, pero se bloquea ante la frialdad de los datos demográficos. Es por esto que las campañas de ayuda más exitosas se centran en la historia de un niño específico en lugar de hablar de la pobreza global, apelando a nuestra raíz biológica de protección al prójimo visible. Sesgo de riesgo cero. Preferimos eliminar por completo un riesgo pequeño y específico antes que reducir significativamente un riesgo mucho mayor y más probable. Psicológicamente, la palabra cero actúa como un bálsamo que elimina la ansiedad. El cerebro prefiere la limpieza absoluta de una categoría de peligro, aunque el impacto en nuestra seguridad general sea mínimo. Es una distorsión de la eficiencia. Gastamos recursos desproporcionados en blindar una situación insignificante para obtener una sensación de control total, mientras ignoramos amenazas estructurales mucho más peligrosas porque su eliminación completa parece imposible. Descuento hiperbólico. Es la tendencia a preferir recompensas inmediatas y pequeñas frente a recompensas más grandes que llegarán en el futuro. Cuanto más lejos está el beneficio, más se deprecia su valor en nuestra mente. Para nuestros ancestros, un fruto en la mano hoy era más valioso que la promesa de un banquete dentro de un mes, ya que el futuro era incierto y peligroso. En la sociedad actual, este sesgo es el motor de la procrastinación y de la incapacidad para ahorrar o mantener una dieta. El cerebro primitivo siempre elegirá el placer instantáneo del azúcar o del descanso, saboteando los objetivos a largo plazo de nuestra mente racional. Regla del pico final. Nuestra memoria no evalúa una experiencia pasada basándose en el promedio de cómo nos sentimos durante todo el proceso. En cambio, juzga la experiencia casi exclusivamente por dos momentos, el punto de máxima intensidad emocional, ya sea positivo o negativo, y el final. Si un viaje de 10 días fue mediocre pero terminó con una cena espectacular, lo recordaremos como un gran viaje. Por el contrario, un procedimiento médico doloroso se percibirá como menos traumático si los últimos minutos fueron menos intensos, aunque la duración total del dolor haya sido mayor. El cerebro edita nuestros recuerdos para simplificarlos, guardando solo las notas más altas y la última impresión. Sesgo de proyección. Es la tendencia a asumir que los demás comparten nuestros mismos pensamientos, creencias, valores y estados emocionales actuales. Creemos que nuestra visión del mundo es la objetiva y que, por lo tanto, cualquier persona razonable debería sentir lo mismo que nosotros en una situación similar. Este sesgo dificulta la comunicación y la negociación, ya que somos incapaces de ver que el otro opera bajo un marco mental completamente diferente. Cuando estamos tranquilos, nos cuesta imaginar que alguien pueda reaccionar con ira. Cuando estamos enamorados, proyectamos esa felicidad en todo nuestro entorno, ignorando la complejidad individual de quienes nos rodean. Efecto de la verdad ilusoria. Es la tendencia a creer que una información es verdadera simplemente porque la hemos escuchado repetidas veces. La repetición crea familiaridad, y el cerebro confunde la familiaridad con la veracidad. Procesar algo familiar requiere menos energía cognitiva, lo que genera una sensación de fluidez que interpretamos inconscientemente como verdad. Es una de las herramientas más potentes de la propaganda y el marketing. No importa qué tan absurda sea una afirmación, si se repite con la frecuencia suficiente, el cerebro termina bajando la guardia y aceptándola como un dato válido, simplemente porque ya no le resulta extraño escucharla. Sesgo de statu quo. Es la tendencia emocional a preferir que las cosas permanezcan como están, considerando cualquier cambio respecto a la situación actual como una pérdida potencial. El cerebro humano es conservador por naturaleza, lo conocido es seguro, mientras que lo nuevo implica un riesgo que no siempre estamos dispuestos a calcular.
Este sesgo nos mantiene en rutinas mediocres, relaciones agotadas o sistemas ineficientes simplemente porque el esfuerzo psicológico de transicionar hacia algo diferente se percibe como una amenaza a nuestra estabilidad. Evolutivamente, alterar el orden establecido en la tribu podía significar el caos, por lo que nuestra mente desarrolló una resistencia instintiva a la innovación, incluso cuando el cambio es objetivamente beneficioso. Falacia de la planificación. Este sesgo nos lleva a subestimar drásticamente el tiempo, los costes y los riesgos de nuestras acciones futuras, mientras sobreestimamos los beneficios. Aunque tengamos experiencias previas de retrasos en tareas similares, nuestra mente insiste en crear escenarios idealizados donde todo sale a la perfección. El cerebro prefiere el optimismo de la intención sobre el realismo de la estadística. Es una forma de autoconfianza necesaria para iniciar grandes proyectos que, de ser analizados con total frialdad, quizá nunca comenzaríamos. Sin embargo, en el mundo moderno, esta falacia es la responsable de presupuestos desbordados y de la frustración crónica de no cumplir con nuestros propios plazos. Efecto IKEA. Valoramos desproporcionadamente los objetos o proyectos en los que hemos participado activamente en su creación o montaje. El esfuerzo invertido se traduce en un vínculo emocional que nubla nuestra capacidad para juzgar la calidad real del resultado. Cuando construimos algo con nuestras propias manos, nuestro cerebro lo integra como una extensión de nuestra identidad y competencia. Este sesgo explica por qué los padres creen que sus hijos son más talentosos de lo que son o por qué nos cuesta tanto deshacernos de un mueble mal ensamblado pero hecho por nosotros mismos. La laboriosidad se confunde con el valor intrínseco, creando un apego irracional hacia lo que hemos ayudado a nacer. Sesgo de omisión. Es la tendencia a juzgar las acciones dañinas como peores o menos morales que las omisiones igualmente dañinas. Preferimos el daño que ocurre por no hacer nada antes que el daño que ocurre por tomar una decisión activa. El cerebro percibe la inacción como un estado neutral donde la responsabilidad se diluye. Es la razón por la cual muchas personas temen más a los efectos secundarios de una vacuna que a las consecuencias de la enfermedad misma, aunque el riesgo de la segunda sea mucho mayor. Es un mecanismo de defensa legal y moral interno que busca evitar la culpa del error activo, prefiriendo la resignación ante la fatalidad pasiva. Efecto Pigmalión. Nuestras expectativas sobre los demás pueden influir directamente en el rendimiento y comportamiento de esas personas. Si creemos que alguien es capaz y talentoso, lo trataremos de una manera que potenciará esas cualidades, creando una profecía autocumplida. Por el contrario, si nuestras expectativas son bajas, terminaremos limitando el potencial del otro mediante microseñales de desconfianza. El cerebro humano es extremadamente sensible a las expectativas sociales, buscamos encajar en la imagen que los demás proyectan sobre nosotros para mantener la cohesión del grupo. Es una herramienta poderosa de liderazgo y educación que demuestra que nuestra mente no solo interpreta la realidad, sino que también ayuda a construirla. Sesgo de deseabilidad social. Es la tendencia de los individuos a responder de una manera que será vista favorablemente por los demás, incluso si eso significa ocultar sus verdaderas opiniones o comportamientos. En encuestas o conversaciones sociales, nuestro cerebro prioriza la aceptación y el estatus por encima de la honestidad radical. Evolutivamente, ser percibido como un miembro virtuoso y cooperativo de la tribu era fundamental para la supervivencia. Este sesgo crea un velo de conformidad que dificulta conocer la verdadera naturaleza de la opinión pública, ya que todos estamos, en cierta medida, actuando para satisfacer el juicio imaginario de la colectividad. Ilusión de frecuencia. También conocida como el fenómeno Baader-Meinhof, ocurre cuando algo que acabas de conocer o comprar parece aparecer de repente en todas partes. No es que la frecuencia del objeto haya aumentado, sino que tu cerebro, tras una primera exposición significativa, ha comenzado a filtrar esa información de manera prioritaria. Lo que antes era ruido de fondo ahora es una señal clara. El cerebro es un detector de patrones especializado,
Una vez que etiqueta algo como relevante, lo busca activamente en el entorno para validar su importancia. Es una demostración de cómo nuestra atención selectiva construye una realidad privada que no siempre coincide con la estadística externa. Sesgo de declive o declinismo. Es la predisposición cognitiva a ver el pasado de manera nostálgica y positiva, mientras se percibe el presente y el futuro en constante decadencia. El cerebro tiende a olvidar los detalles negativos de las experiencias antiguas, filtrando solo los recuerdos placenteros, un fenómeno conocido como olvido selectivo. Al comparar un pasado idealizado con un presente lleno de problemas inmediatos y visibles, surge la falsa creencia de que el mundo se está desmoronando. Este sesgo ha estado presente en todas las generaciones de la historia humana, funcionando como un mecanismo de protección emocional que nos permite sentir que pertenecimos a una época mejor y más dorada. Ilusión del fin de la historia. Es la creencia de que, aunque hemos cambiado significativamente en el pasado, no cambiaremos mucho más en el futuro. Solemos pensar que nuestra personalidad, gustos y valores actuales son definitivos. El cerebro tiene una gran dificultad para visualizar un yo futuro que sea diferente al yo presente. La imaginación se agota al tratar de proyectar cambios estructurales en nuestra identidad. Esta ilusión nos lleva a tomar decisiones permanentes basadas en sentimientos temporales, ignorando que somos seres en constante evolución. Es el error de creer que finalmente hemos llegado a la cima de nuestro desarrollo, cuando en realidad solo estamos en una etapa más de un proceso infinito. Sesgo de la brecha de empatía. Es la incapacidad de comprender cómo las emociones o los impulsos biológicos influirán en nuestro comportamiento futuro cuando estamos en un estado de calma. Cuando no tenemos hambre, nos cuesta imaginar que perderemos el control frente a un festín. Cuando estamos tranquilos, no prevemos nuestra reacción de ira ante una provocación. El cerebro no puede simular con precisión la intensidad de un estado visceral desde la frialdad de la razón. Esta brecha es la responsable de que sobreestimemos nuestra fuerza de voluntad y de que juzguemos con dureza a quienes actúan bajo la presión de emociones que nosotros, en ese momento, no estamos sintiendo. Y hasta aquí este recorrido por los laberintos de nuestra propia lógica. El cerebro no es una máquina perfecta diseñada para la verdad, sino un órgano de supervivencia diseñado para la eficiencia. Conocer estos sesgos no nos hace inmunes a ellos, pero nos permite, al menos, dudar de nuestras certezas y entender que nuestra realidad es, en gran medida, una construcción de nuestra mente. Si este mapa de tus propios errores te ha resultado útil, deja tu like y suscríbete para seguir explorando las profundidades de la psicología humana. Todavía quedan muchos rincones del pensamiento por descubrir.